Vamos a continuar con este estudio del libro de Job. Vamos ahora al capítulo número 10. Job capítulo 10, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Job, capítulo número 10. El tema que vamos a tener para esta mañana en este libro de Job es: Dios mira con misericordia al débil, ¿sí? Dios mira con misericordia al débil. Job capítulo número 10. Y antes de entrar a la lectura y de orar para que el Señor nos acompañe en esta exposición, en la enseñanza anterior nosotros vimos que Job ha contestado a las palabras de Bildad y a las palabras de Elifaz, ¿sí? Vimos en la enseñanza anterior que Job comienza a dar respuesta, y vemos en el tono de las palabras de Job que hay mucha tristeza, amargura, dolor, porque Job está viendo que Dios es un Dios injusto. Ya Job ha caído en esta desesperación, y él ha manifestado que Dios es un Dios ciertamente poderoso, pero es un Dios injusto por todo lo que le está haciendo a él. Vamos a continuar hoy con estas mismas palabras de Job, y en el siguiente capítulo 11 todavía, vamos a estar viendo lo que ahora el último amigo Zofar le va a decir a Job, ¿sí? Pero Job en verdad se encuentra en una situación muy complicada. Él ya no tiene deseos de vivir, él no encuentra la salida, él ha perdido la esperanza, y lo peor de todo es que él considera que Dios es un Dios injusto, ¿sí? Vamos a orar en este momento y pedir que el Señor nos pueda hablar a través de estas palabras del capítulo 10, de estas palabras que Job está dando, y que ahora Job se dirige directamente a Dios. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Como cantábamos hace unos momentos, tú vas a abrir caminos donde a veces pensamos que ya no hay camino, Señor. Job es un hombre, es un ejemplo para nosotros de un hombre que está desesperado, de un hombre que cae incluso en la irreverencia delante de ti, Señor. Y muchas veces nosotros nos encontramos así, Señor. Pero a través de esta enseñanza, Señor, abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, para comprender que tú siempre, Señor, miras con misericordia la debilidad humana, Señor. Gracias porque eres un Dios de misericordia, un Dios que nos sostiene, un Dios que viene a nuestro rescate, Señor. Y hoy te pedimos que ilumines nuestros corazones, que ilumines nuestro entendimiento, y que te reveles a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a las palabras de Job. Y quiero prevenirles que estas palabras de Job van a ser unas palabras muy fuertes, muy impresionantes de lo que Job estará diciendo. Pero bueno, tenemos todo el contexto, hemos visto la vida de Job, todo el sufrimiento que tiene, los ataques de este par de amigos que han hablado hasta este momento, no ve respuesta, y vemos ahí el reflejo de la condición humana. Job capítulo 10 versículo 1, estas son las palabras de Job. Dice: está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma, ¿sí? Y Job está reconociendo aquí tres aspectos. Número uno, Job está reconociendo que él está hastiado de su propia vida, ¿sí? Él ya no quiere vivir. Él varias veces, en los capítulos anteriores, nosotros hemos visto, él varias veces ha mencionado que quisiera estar muerto. Le ha pedido incluso a Dios: quítame la vida. Entonces tenemos a un hombre que no tiene deseos de vivir, ¿sí?
Y esto es muy necesario que nosotros lo entendamos. Un hombre que ya no quiere vivir, un hombre que no quiere vivir, ¿qué va a decir? Pues por eso dice, daré libre curso a mi queja. Job reconoce que sus palabras son amargas, que lo que él va a decir a partir de este momento, él reconoce no es nada lindo, no es nada bonito, son quejas, lo que yo voy a estar hablando es amargura pura, lo que yo voy a estar hablando a continuación. Y número 3, Job está reconociendo esta amargura en su ser, entonces él reconoce que ya no es un hombre feliz, que no es un hombre agradecido, que no es un hombre que tenga alguna virtud, que él está hundido en una profunda amargura, ¿sí? Entonces, bajo estas condiciones, hastiado de su vida, con quejas, con amargura en su ser, ¿sí? Y a esto le sumamos que él está concibiendo a Dios como un Dios totalmente injusto. Ahora Job, vean lo que va a hacer Job. Job ya no se va a dirigir a sus amigos, ya no se va a dirigir a nadie más, sino que ahora él se va a dirigir a Dios. A partir de este capítulo 10, Job se dirige a Dios, ¿sí? Y Job le va a preguntar directamente a Dios, ¿por qué me tienes así? Entonces, tenemos aquí algo que ciertamente es muy bueno, que lo que está haciendo Job, dirigirse a Dios, no es la condición correcta, la actitud correcta en la que él se está dirigiendo, pero ahora Job quiere dirigirse a Dios y se va a dirigir en un sentido de demandarle explicaciones y de decirle, Señor, ¿por qué me tienes así? Vean el versículo 2. Diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo, ¿sí? Este término de no me condenes no se está refiriendo a condenación eterna, sino le está diciendo a Dios, al decirle Job a Dios, no me condenes, lo que le está diciendo Dios, ¿por qué mis hijos? ¿Por qué mis bienes? ¿Por qué mis criados? ¿Por qué mi salud? ¿Por qué te has ensañado contra mí? Y Job le está demandando a Dios entonces hazme entender por qué contiendes conmigo. Job le está pidiendo a Dios, aclárame por qué estás actuando así conmigo. Romanos 9:20 se los leo. Dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué has hecho así? La misma Biblia nos presenta que es una necedad cuando el hombre va delante de Dios y le exige cuentas y le trata como si Dios tuviera que rendirle cuentas al ser humano. Pero aquí en Job capítulo 10 versículo 2 vemos que Job exactamente está haciendo esto. Le está demandando a Dios, dame una respuesta, ¿por qué estás actuando así conmigo? Ahora, imaginen por un momento los amigos de Job, si lo han atacado ya, 2 de 3 amigos ya lo han atacado, ahora que Job está diciendo esto, imagínense que seguramente los amigos de Job dijeron, ya ves, ahí está, es que eres un irreverente, eres un pecador, ¿cómo te atreves a hablarle a Dios así? Y vamos al versículo 3 y vamos a ver cómo Job continúa hablándole a Dios. Dice, ¿te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? O sea, nuevamente la actitud de Job es, Señor, dame cuentas, ¿por qué estás procediendo? Y estas preguntas que le acaba de decir Job a Dios es, ¿te parece bien que tú seas un ser que oprime? ¿Te parece bien que deshagas la obra de tus manos que soy yo? ¿Te parece bien que estés al lado de los malos? Porque veo que a los malos no los castigas, pero a mí que soy bueno, sí me estás castigando. O sea, le está diciendo a Dios, Señor, ¿estás actuando bien? Versículo 4, ¿tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú cómo me ve el hombre? Y aquí lo que Job le dice, es decir, en las palabras de Job parece ser que van aumentando de intensidad conforme van aumentando los versículos. Lo que acaba de decirle Job a Dios en el versículo 4 es, Dios, ¿es acaso que tú tienes la vista limitada? ¿Estás ciego, Señor? ¿Ves cómo ve el hombre? Es decir, ¿ves cómo me ve Elifaz, cómo me ve Bildad, cómo me ve Zofar? ¿Tú me ves como también ellos me ven a mí? Versículos 5, 6 y 7. ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado, aunque tú sabes que yo no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre? O sea, le está diciendo a Dios, Dios, ¿tu tiempo es breve como el de los hombres?
pues parece que sí es breve como el tiempo de los hombres, porque no pierdes tiempo en buscar un pecado en mi vida y aunque no soy pecador, sabes que no soy pecador, tú vas a encontrar un pecado en mi vida y no hay a dónde más puedo ir de ti. O sea, tú eres la corte más alta, entonces estoy en tus manos. Nadie me puede librar de ti. ¿Sí? Versículo 8, 9 y 10. Ahora Job comienza un poco de nostalgia ante este Dios al que se está dirigiendo de una forma muy molesta, muy violenta, muy irreverente. Y Job en el versículo 8, 9 y 10 tiene unos recuerdos nostálgicos. Dice: Señor, tus manos me hicieron y me formaron. Y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Y aquí Job le está diciendo: Señor, en algún momento tus manos me hicieron. Dice el Salmo 139, se los leo, Salmo 139, versículo 13. Dice el salmista ahí: porque tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y esta verdad la entiende y la conoce Job. Por eso en el versículo 8 le dice: Señor, tus mismas manos me hicieron, me formaron. Es decir, cuando estaba en el vientre de mi madre, tú me estabas formando todo mi cuerpo, todo mi ser. El Salmo 139, 16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Es decir, en el Salmo 139, versículo 13 y 16, el salmista expresa y dice que todo bebé que está en el vientre es formado por Dios, que Dios de su libro dice: ojos azules, le voy a poner sus ojitos azules, cabello rubio, le voy a poner su cabello rubio, tal complexión física, y le pone tal complexión física, o las manitas, así van a tener las manitas, los piecitos, etcétera. Que Dios con amor y ternura crea a todo bebé que viene a este mundo, a todo ser humano que viene a este mundo. Y entre esos bebés, Job recuerda: yo también fui formado por Dios. Pero ahora la pregunta que le atormenta a Job es decir: ¿por qué si Dios con sus manos, con tanto amor, con tanto cariño me formó, por qué ahora esas manos me están destruyendo? Y Job no lo está comprendiendo. Versículo 11 y 12. Luego dice Job: me vestiste de piel y carne, me tejiste con huesos y nervios, vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Entonces Job dice: Dios es un Dios que me amó. Y tan me amó porque me dio un cuerpo, me cubrió de piel, de carne, me dio huesos, me dio nervios, me cuidó totalmente, me formó. ¿Por qué Dios me amó, me cuidó, me formó? Ahora, ¿por qué Dios dejó de amarme? Y comienza Job a preguntarse: ¿por qué dejó de amarme? ¿Sí? Es una pregunta muy equivocada de parte de Job, pero la respuesta que Job se da a esta pregunta: ¿por qué Dios dejó de amarme?, es más equivocada todavía. Vean el versículo 13. Job dice: estas cosas tienes guardadas en tu corazón, yo sé que están cerca de ti. Y lo que quiere decir Job aquí es: ya sé por qué Dios me dejó de amar. Porque Dios tenía planeado dejarme de amar en algún momento. Entonces Job ve a un Dios injusto y ahora está viendo a un Dios que había concebido en sus planes, decir: voy a amar a Job, un momento lo voy a crear, lo voy a formar, y después en mis planes es dejarlo de amar. ¿Hasta dónde está llegando Job? ¿Sí? Entonces veamos con cuidado que Job, en base a sus conjeturas, en base a su experiencia, llega a una conclusión, y la conclusión es: Dios planeó en algún momento dejarme de amar. Y esto entonces nos lleva a la realidad de que no lleguemos a conclusiones en base a nuestras experiencias, ¿sí? Que en base a lo que estamos viviendo no digamos: estoy viviendo esto, y porque estoy viviendo esto y me duele tanto lo que estoy viviendo, es que Dios no me ama, es que Dios me está castigando. No lleguemos a esas conjeturas. Dios conoce el por qué suceden las cosas. Nosotros no tenemos toda la vista panorámica de por qué están sucediendo las cosas. Versículo 14 y 15 dice:
Si pequé, tú me has observado, y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si fuere malo, ay de mí, y si fuere justo, no levantaré mi cabeza. Estoy hastiado de deshonra y de verme afligido. Y Job pone 3 situaciones hipotéticas en su desesperación. Dice, bueno, a ver, situación hipotética número 1, si peco, si soy pecador. Situación hipotética número 2, si soy malo. Situación hipotética número 3, si soy justo. Y lo que le está diciendo a Dios, mira, Señor, sea que sea malo, sea que peque, sea que sea justo, que no peque delante de ti, de cualquier forma, tú me vas a tratar igual, ¿sí? O sea, ya está en un punto Job de desesperación total, donde su fe está siendo probada y parece ser que está decayendo totalmente su fe. Versículo 16. Y si mi cabeza alzare, es decir, si en algún momento me siento bien, me repongo de esto, cual león tú me cazas y vuelves a hacer en mí maravillas. Es decir, Señor, si tuviera algún ligero mejoría, yo levanto mi cabeza y tú como un león rugiente me vas a cazar y vas a hacer maravillas. Aquí en el sentido hebreo original es tormentos, o sea, me vas a seguir atormentando. Job tiene la idea entonces de un Dios que se está deleitando en estar atormentando de manera injustificada a Job. Versículo 17. Renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo, ¿sí? Esta es la situación de Dios para mí. Job entiende, los planes de Dios es que un día me iba a dejar de amar. El propósito de Dios para mi vida es que cada día va a renovar sus aflicciones sobre mí, que va a aumentar su furor contra mí. Y tenemos entonces una imagen totalmente equivocada de Dios de parte de Job. Versículos 18 y 19. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura, ¿sí? Vean, ahora no tan solo Job no agradece a Dios por su vida, sino que ahora le está diciendo, ¿para qué me dejaste vivir? Y se lo está diciendo en un tono de, Señor, fuiste totalmente injusto, fuiste malvado al dejarme vivir. Entonces, vean, hace una pregunta que normalmente una persona en una depresión total, oscura, normalmente se hace esta pregunta: ¿para qué vine al mundo? Con tristeza, con dolor, diciendo, ¿para qué, Señor? ¿Por qué no me quitaste la vida en ese momento que yo nací? No estuviera sufriendo en este momento. Y los últimos versículos, versículo 20, 21 y 22, dice, ¿no son pocos mis días? Cesa pues y déjame para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, cuya luz es como densas tinieblas. Y aquí lo que Job le está diciendo, Señor, mi vida humana es muy corta y tú sabes que mi vida humana es muy corta. ¿Por qué en mi vida tan corta no me das una pausa, no me das un respiro antes de que me vaya a las tinieblas, a la sombra de muerte, a la tierra de oscuridad, que es como ellos en este tiempo concebían la muerte, ¿sí? Y entonces en este capítulo, al igual que en el capítulo anterior, tenemos una queja ante Dios, una explosión de amargura, un dolor que se dirige a Dios, y vemos a un hombre dirigirse a Dios, pero dirigirse en reclamos, en amarguras, en irreverencias, en mofas, en dolor profundo y en una agonía impresionante, ¿sí? Y aquí podemos aprender varios aspectos de este capítulo. Podemos ver el peligro de centrarnos en nosotros mismos, de no tener una imagen adecuada de Dios, y el peligro de hacer conclusiones en base a nuestras experiencias. Cuando nosotros nos centramos en nosotros mismos y comenzamos a centrarnos en nosotros mismos y en el dolor que nosotros tenemos y estamos experimentando, vamos a llegar a un momento en el que vamos a ver tanto sufrimiento en nosotros y vamos a ver tanta injusticia en los demás, y nos vamos a estar protegiendo
o vamos a estar formando una esfera donde nosotros somos realmente justos, no merecedores de la maldad, y los demás son malos porque me hicieron esto y demás. Pero la Biblia dice en 1 de Pedro 4:12, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les aconteciera. ¿Sí? Entonces, lo que el apóstol Pedro está diciendo a los cristianos es decirle, mira, en el momento cuando atravieses el dolor, en el momento cuando atravieses la traición, en el momento cuando atravieses la difamación, en el momento cuando atravieses la pérdida de un trabajo, la pérdida de algo, cuando estés atravesando algún dolor, el apóstol Pedro está diciendo, no te vayas a encapsular en tu propia justicia. Ay, qué bueno soy, yo tan bueno que soy y los demás me están haciendo daño. No, Pedro está diciendo, cuando suceda eso, no te extrañe, no digas, ¿por qué me está pasando esto? Porque Pedro está diciendo, eso es parte de los hijos de Dios. Van a pasar por momentos de aflicción, por fuego de prueba, ¿sí? Entonces, el día que Dios permita la prueba en tu vida, que permita el dolor en tu vida, la aflicción en tu vida, no te sorprendas. No nos centremos en nosotros mismos, ¿sí? Cuando venga entonces la traición, cuando venga el abandono, cuando venga la difamación de los que hoy caminan contigo, no te sorprendas. Va a suceder, Dios va a permitir la prueba en tu vida, ¿sí? Otro aspecto que tenemos es que en medio de las circunstancias que nosotros tenemos, y escuchen esto con atención, en medio de las circunstancias que nosotros tenemos, sean circunstancias buenas o circunstancias malas, no hagas conjeturas, ¿sí? Si estás en medio de pruebas y dolor, normalmente llegamos a asumir y decir, es que Dios ya no está conmigo, es que Dios me está castigando, es que hice algo malo. Bueno, una cosa, a veces sí vivimos las consecuencias de nuestros pecados, de nuestras malas decisiones, pero en otras ocasiones Dios permite el dolor y la aflicción porque nos está probando. En ninguno de esos momentos tú hagas conjeturas, no digas, es Dios que está haciendo esto, porque a veces no sabes los propósitos que Dios tiene. Pero lo que nosotros sí sabemos, Romanos 8:28, que así estés pasando el dolor más difícil en tu vida, más triste, más complicado en tu vida, lo que sí sabemos es que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, el día de mañana cuando estés en una aflicción, en un dolor, no digas, esto me lo merezco porque hice esto. No, esto me va a ayudar a bien y eso se va a tornar en una bendición, aunque a veces cuando estamos en la prueba no logramos verlo, ¿sí? Ahora, por otro lado, hablando de esto de no hacer conjeturas ni cuando estás bien o cuando estás mal con Dios, a veces cuando alguien camina en obediencia y Dios le permite cosas buenas en su vida, normalmente dice, es que Dios me ha bendecido, es que estoy caminando en obediencia a Dios. No, Lucas 17:10 dice que cuando nosotros hacemos lo que Él nos ha ordenado, dice, cuando hagan lo que yo les he ordenado, díganse ustedes mismos, siervos inútiles somos, porque hicimos lo que teníamos que hacer. Esto significa que entonces Dios no está obligado a recompensar tu obediencia. Entonces, esto va en los dos sentidos. Cuando estás siendo probado, dices, Dios me dejó. No hagas esa conjetura. Cuando estás caminando con Dios y te va, y Dios permite bendiciones en tu vida, no digas, porque soy obediente, Dios me está permitiendo. No, en cualquiera de los dos aspectos, todas las cosas te ayudan a bien, ¿sí? Y en medio entonces de tus circunstancias, sean buenas, sean malas, tú confía en Dios. Y por otro lado, el no tener una imagen correcta de Dios, escuchen esto con atención, no tener una imagen correcta de Dios como Job la tenía, y vimos que Job de oídas te había oído, o sea, él a través de la tradición oral aprendió de Dios hasta que Dios al final del libro se revela directamente a Dios. El no tener una imagen correcta de Dios te va a llevar a tener pensamientos incorrectos. Y tener pensamientos incorrectos te va a llevar a una conducta incorrecta, ¿sí? Job pensaba que Dios era injusto. Job pensaba que Dios quería destruirlo a él, ¿sí? Dios tuvo que corregir esa imagen en Job. Job se tuvo que arrepentir. Y al igual nosotros, si no tenemos una imagen correcta de Dios, tenemos que arrepentirnos, porque no tener una imagen correcta de Dios es pecado, es idolatría.
estamos sustituyendo lo que nosotros creemos que es Dios por el Dios verdadero, y eso es pecado, ¿sí? Y para eso nosotros estamos empezando este estudio en la escuela dominical de los atributos de Dios, conocer quién es Dios, no lo que yo creo que es Dios, sino conocer a través de su palabra quién es Dios, ¿sí? Y podríamos nosotros leer este capítulo, que es un capítulo muy, muy oscuro, muy fuerte, donde tenemos a Job como un niño malcriado, refiriéndose a su papá, como pataleando contra su papá y demás. Podemos ver algo bueno en este capítulo. Podemos ver algo bueno en este capítulo 10. Hay 3 amigos de Job, 2 ya lo han acusado. O sea, no hay nada de bueno en cuanto a los amigos. Lo han acusado de pecador, de irreverente, y parece ser que ahorita Job les está concediendo la razón porque se está comportando como un verdadero irreverente, como alguien que no es temeroso de Dios. Estamos en un duelo de un hombre que ha perdido su familia, sus bienes, su salud. Estamos ante un hombre que está clamando a Dios y exigiéndole un ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás actuando así? ¿Por qué me dejaste de amar? ¿Por qué en tus planes estaba dejarme de amar? Y lo que podemos ver en este capítulo finalmente es la debilidad del hombre. Podemos ver la inmadurez del hombre y podemos ver la incapacidad del hombre, ¿sí? Y aparentemente, si nosotros leemos Job capítulo 10, decimos, Señor, aquí parece ser que Dios no aparece, pero Dios aparece desde el versículo 1 hasta el último versículo de este capítulo. A lo largo de este capítulo está Dios ahí. Y alguien podría decir, pero ¿cómo Dios está ahí en ese lugar? Vamos al Salmo 103, versículo 13 y versículo 14, para mostrarles cómo es que Dios está en Job capítulo 10, cuando tenemos a un hombre que está hablando de manera insolente contra Dios, quejándose contra Dios, comportándose mal contra Dios. Vemos que Dios está ahí con Job, no lo ha dejado, y vamos a ver de qué manera Dios está con Job. Salmo 103, versículo 13 y versículo 14. Dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, ¿sí? Y entonces aquí la Biblia nos está presentando esta gran verdad. Dios es como un padre que se compadece de los hijos, de la condición que tienen los hijos. Dice, se compadece Jehová de los que le temen, como un padre se compadece de los hijos. ¿Y por qué se compadece? Porque Él conoce nuestra condición, porque Dios conoce la debilidad humana, la incapacidad humana, y como un padre cuando ve a su hijo pequeño y su hijo pequeño no logra hacer las cosas que el padre quisiera que hiciera y el padre se conmueve, se compadece por su hijo, así Dios se compadece de sus hijos. Y entonces vemos que Dios miraba en el capítulo 10 de Job, Dios miraba la condición de Job. Sí, Dios sabía el dolor que Job tenía, Dios sabía el dolor que Job tenía por la pérdida de sus hijos, por la pérdida de sus bienes, por la pérdida de su salud. Dios lo conocía. Dios conoce el dolor que le han causado sus amigos, y Dios sabe que Job está equivocado en cuanto a todo lo que él le ha dicho. Es decir, Dios sabe que a Job, al llamarle injusto, cruel, distante, y un hombre con malos pensamientos, malos planes, Dios está consciente de todo lo que Job le está diciendo, ¿sí? Dios está consciente también de la forma en que Job se está dirigiendo a él de una forma totalmente irreverente. Pero en medio de todo ese dolor, Dios, como un padre tierno, guarda silencio y se compadece de Job, porque en ningún momento cayó algún rayo en Job. Dios pudo haber fulminado ahí a Job por la irreverencia que él tenía, pero Dios estaba viendo con misericordia la condición del débil Job, ¿sí? Y entonces esto nos lleva a una gran verdad, que aunque no tengas respuestas a los porqués de tu vida,
Aunque seas rodeado de amigos que te acusan, que te condenan por tus pecados, que te abandonan, aunque no haya salud en tu vida, aunque no haya familia, aunque no haya bienes, aunque ya no tengas deseos de seguir y vivir, aunque ahora haya lágrimas y dolor en tu vida, Dios mira con misericordia al débil, ¿sí? Y si nosotros tenemos una vida en la que nos hemos apartado de Dios, en la que hemos pecado delante de Dios, en la que hemos desobedecido delante de Dios, en la que hemos pataleado delante de Dios y como un niño malcriado golpeando a Dios y diciendo eres injusto, eres esto, aquello y demás, y llegamos al punto de arruinar nuestra vida y estar sin esperanza, Dios sigue viendo con misericordia al débil, ¿sí? Yo me acuerdo hace muchos años, yo estaba en la calle, era niño, y en la calle yo me peleé con unos niños, y yo llegué a la casa todo molesto, y sale mi papá y me dice, ¿qué tienes? Y me dice, ay, estás enojado, ¿verdad? Y luego mi papá me dice, a ver, pégame aquí en la mano, porque me vio muy, muy violento. Y me acuerdo que yo comencé a golpear a mi papá. Y ya en un momento mi papá dice, ya cálmate. Y esa imagen se me quedó al leer este capítulo de Job, porque muchas veces así estamos con Dios. Como un hijo malcriado, golpeándolo y diciéndole, Señor, tú eres injusto, tú eres esto, tú aquello y demás. Y Dios con su misericordia profunda guarda silencio y sencillamente se compadece de la condición que nosotros tenemos y se compadece de que somos humanos. Dios se acuerda, dice, son polvo. El problema es que nosotros cuando afrentamos a Dios no nos acordamos de que nosotros somos polvo porque nos comportamos en un punto en el que ahora resulta que nosotros le estamos pidiendo cuentas a Dios y nosotros le estamos exigiendo cuando realmente hemos tenido una mala imagen de Dios. Entonces, aun cuando nosotros nos hemos apartado, aun cuando nosotros tengamos una vida de pecado, de desobediencia, y aun cuando en base a nuestras malas decisiones hemos pecado y estamos tomando las consecuencias amargas de nuestros pecados, Dios te sigue mirando con misericordia, porque Dios mira con misericordia al débil. Pero el débil para verse como débil debe reconocer que es polvo. Debe reconocer y debe decir, Señor, ¿quién soy yo para decirte esto? ¿Quién soy yo para haberte ofendido? ¿Quién soy yo para caminar en contra de ti? Y entonces aquí en este capítulo 10 podemos ver que Dios, como un buen padre, como un padre de misericordia, se compadecía de su hijo Job y lo tenía ahí. En este capítulo es un capítulo donde Job se ha comportado como un niño malcriado, pero Dios tuvo misericordia de él, al igual que Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Muy bien, vamos a orar. Vamos a terminar en esta oración en dos sentidos. El sentido número uno es, si en tu vida tú reconoces que estás en esta misma actitud de Job en la que estás confrontando a Dios y en la que quizás no de una manera directa le estás diciendo, ¿por qué, Señor? Sino que con nuestra misma actitud, con nuestra rebeldía, con nuestra vida de vivir lejos de Dios, lejos de su voluntad, es como si estuviésemos como este niño malcriado y diciéndole, ¿por qué haces esto? Si necesitamos ir a la misericordia de Dios y pedirle perdón, ahí vamos a tener un Padre que se compadece y que va a entender por qué has hecho lo que has hecho. Y Dios va a decir, me acuerdo que eres polvo, que no hay capacidad en ti, que no hay recursos en ti. Y por otro lado, si se está viviendo en este momento alguna situación personal en cada uno de ustedes donde dicen, ya no aguanto, Señor, ya es mucho dolor, no veo la salida, no veo dónde está la respuesta,
también la misma verdad tenemos. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Él conoce nuestra condición, Él se acuerda de que somos polvo. Vamos a orar entonces, y cual sea la situación de cada uno de nosotros, sea que tienes pruebas, sea que necesitas regresar a Dios, en ambos casos tienes un Padre que se compadece de ti. Un Padre que no te va a decir, ya ves, te dije que no hicieras esto, pero ahí andas de desobediente. No, un Padre que te va a extender sus manos y que te va a decir, aquí estoy contigo, resiste, y un Padre que no va a retirar su presencia de ti. Vamos a orar. Después de orar, vamos a interpretar un canto. Este canto que ahorita va a aparecer en la pantalla, cántaselo al Señor con todo tu corazón como una oración, como parte de esta oración. Señor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu bondad. Señor, este capítulo es impresionante, este capítulo 10, podemos ver el barro quejándose contra el alfarero. Y esto conmueve nuestros corazones porque ¿cuántas veces nosotros estamos en una situación similar, Señor? Si bien no de una manera tan franca o directa, pero sí con nuestros actos rebelándonos contra ti, Señor. Y diciendo, yo soy más sabio, yo sé que la vida se vive de esta forma, yo sé que las decisiones se toman de esta forma, y nos alejamos de tu voluntad y de tu presencia, Señor. Perdónanos y ayúdanos a volver a los brazos de nuestro Padre Celestial y, Señor, refugiarnos en tu sabiduría, en tu bondad, en tu iluminación, Señor, y reconocer que tú eres más sabio, Señor, que tú puedes manejar nuestras vidas mejor que nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Y aquellos de mis hermanos que en este momento estén viviendo situaciones difíciles, situaciones en las que la desesperación ha venido a sus vidas, yo te ruego que les libres de que hagan conjeturas, Señor, así como hemos aprendido hoy, Señor. Que no digan, oh, es que Dios me está castigando, es que esto me lo merezco. Que no piensen eso, Señor, sino que aun cuando fueran consecuencias de nuestros actos, de nuestros pecados, que podamos decir, pero Dios está conmigo y todo me ayuda bien, y yo sé que esto me va a llevar a la santidad, y esto me va a llevar a caminar con Dios. Y en medio de cada situación difícil, pesada, dura, triste que alguien esté viviendo, Señor, en este momento, que tu gracia sea sobre cada uno, Señor, que tu bondad, que tu piedad, que tu compasión esté con cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.